en el seno materno te conocí, le decía Dios ya al profeta. Y antes que nacieras, fíjese qué profunda esta palabra, te consagré, es decir, que Dios ya lo había apartado desde el seno materno a Jeremías. Y dice, te puse por profeta a las naciones. Le estaba diciendo, te he dado propósito para esta vida. Usted sabe que el nacimiento no es un error. Ninguno de los que estamos en este lugar somos producto del error. No somos un accidente, no somos casualidad de la naturaleza tampoco. Todos, absolutamente todos, usted que está ahí, yo que estoy aquí, tenemos propósito. Fuimos creados en la mente y en el corazón de Dios con un propósito. Seguramente puede ser que sus padres no lo hayan planeado, pero sí quiero que usted tenga la seguridad en esta tarde que Dios le planeó. Dios pensó en usted cuando estaba entretejiendo su vida en el seno materno. Dios ya pensaba ahí. Dios sí esperaba su nacimiento. Vio que a veces la gente dice, o por ahí, yo me acuerdo antes cuando era chiquita, la gente, los vecinos, los que querían hacer burla, por ahí nos decían, no, vos sos hija del lechero, te decían, y uno se ponía a llorar, se ponía muy triste, no, ¿qué vas a hacer? Y hacían ese tipo de bromas, ¿no? Esas burlas, que no sé si la harán hoy o no, pero en aquel tiempo era muy común. Y yo recuerdo que caía tan mal y uno iba a la casa y le preguntaba al papá o a la mamá. En mi caso yo me acercaba a mi mamá y le decía, mirá mamá, el vecino dice que yo soy hija del lechero. Y justo en mi casa siempre iba un lechero, llevaba y yo decía, ¿será mi papá? Le miraba con doble sentido al lechero, ¿no? Pero por las burlas, las bromas que hacía la gente. Pero cuando venimos al Evangelio y conocemos al Señor, entendemos que independientemente quién haya sido nuestro padre, nuestra madre, si conocimos o no, si tuvimos el privilegio de conocer a nuestros progenitores o no, cuando venimos a Cristo entendemos que tenemos un Padre. Por eso Jesús enseña la oración y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña a todos a orar correctamente de que tenemos paternidad. No existe en Cristo orfandad. Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Y como les decía, Dios sí esperaba nuestro nacimiento. Quizás nadie hizo fiesta cuando dijo es un varón, es una nena. ¿Vio? A veces esperaban al revés. Yo recuerdo de mi hermana, la más chica, todas las ecografías salieron que era varón. Hasta el último, es decir, le compraron todo. ¿Qué color? Celeste. Todo color celeste. Porque la ecografía era asertiva y decía, viene un varón. Y mi mamá deseaba el varón en la familia. Pero, oh sorpresa, cuando estuvo en el parto, ¿qué salió? Una nena. Estaba allí y bueno, se quisieron poner un poco tristes. Vio que cuando le erran a la ecografía y bueno, y ya estaba todo preparado de un color, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, se le tuvo que vestir de celeste porque era lo que había. Y después con el tiempo se le fue poniendo un color más rosadito, amarillito, verde, pero era lo que había porque la ecografía decía, viene un varón. Y vino una nena. Alguien esperaba un sexo diferente, como en el caso de mi familia. Pero Dios sabía y Él nos está esperando. Ahí cuando la partera dice, varón, nena, y quizás nadie espera esa noticia, pero Dios sí nos estaba esperando. Mucho antes de que nosotros fuéramos concebidos en la mente de nuestros padres, aquellos que hemos deseado tener a nuestros hijos, aquellos
que planificamos, que buscamos el varón o la nena o lo que haya venido, mucho antes de que estuviera en nuestra mente, estábamos siempre en la mente de Dios. Él fue el primero en pensar en usted y en pensar en mí. Por eso es que tenemos que entender que Dios prescribió cada detalle de nuestro cuerpo. Vio que a veces nos quejamos, el que tiene rulo quiere lacio, el que tiene lacio quiere ondas, rulo, el que tiene castaño quiere ser rubio y el que es rubio quiere ser morocho. Y así, el que es alto quiere ser bajo y el que es bajo quiere ser alto. Ay, Dios, como que no nos haya dado las cosas perfectas. La Biblia dice que Dios ha hecho todo de manera perfecta. Así que yo le invito a que cada vez que usted se vaya a mirar de aquí en más al espejo, se comience a aceptar y se comience a amar. Comience a amar el color de su piel, comience a amar su raza, comience a amar cada detalle particular. Porque si hay algo que siempre le digo a la gente es que Dios lo hizo a usted y rompió el molde. No hay dos iguales. Podemos tener parecidos, quizás algo parecido a otra persona, pero somos personas únicas e irrepetibles. Usted es un ser único. No hay dos Bauti, hay uno solo. Cuando Dios lo hizo a él, rompió los moldes. Y qué bueno, porque es un diseño único y original de Dios. Y así tenemos que pensar de cada uno de nosotros y mirarnos al espejo aceptándonos de una vez y no querer ser otra persona. Él también determinó en cada uno de nosotros talentos naturales y una personalidad única. ¿Vio que siempre queremos cambiarle al otro? No queremos que nadie nos cambie a nosotros, porque nos vemos como súper. Pero sí queremos cambiarle a la otra persona. Ay, si este fuera así, si aquella. Deje de querer cambiar a la gente. Comencemos a aceptarnos unos a otros y esperar en Dios de que Él tiene el poder para transformar cada vida. La Biblia dice, tú me conoces por dentro y por fuera. Tú conoces cada hueso en mi cuerpo. Tú conoces exactamente cómo fui hecho poco a poco. Tú conoces cómo fui esculpido de la nada a lo que soy ahora. Qué tremendo, porque Dios lo hizo todo por una razón. Él también decidió cuándo naceríamos y también ha decidido ya, y está escrito en su libro, el día en que vamos a dejar de ser aquí en la tierra. Déjeme decirle que nada en esta vida es arbitrario. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Lo más impresionante de esto es que Dios también decidió cómo naceríamos, ¿sí? Dios decidió el lugar donde usted nacería. Él eligió la circunstancia, Él eligió la partera, a esa mujer que le trajo a luz. Dios eligió el momento específico, la forma. ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento de su vida cada uno de estos detalles? Y todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. No importa si sus padres fueron buenos, fueron malos, fueron indiferentes, porque Dios eligió tu papá, eligió tu mamá, porque en ellos tenía que extraer ese ADN. Dios decía, bueno, esta persona yo necesito que tenga esta impronta, este ADN. Bueno, estos padres son los ideales. No importa si ellos fueron buenos, malos, indiferentes, porque hay todo tipo de paternidad, de maternidad ejercida. Lo importante es pensar que Dios te concibió en su mente. Aunque hay padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos niños realmente no han sido planeados por su padre, ni deseados mucho menos, pero sí fueron planeados y pensados
por Dios. Y esto es lo que nosotros siempre le animamos a creer a la gente, porque es lo que la Biblia dice. Porque hay gente que hasta el día de hoy yo conozco algunas personas que están buscando a su padre, que están buscando a su madre, porque nunca le conocieron o porque le mintieron en su niñez acerca de su paternidad, su maternidad, quiénes eran sus progenitores, y crecen creyendo que ese o ella es su papá, es su mamá, y en realidad no es así. Y de grandes se enteran y comienzan en esa búsqueda frenética de saber dónde está su papá, dónde está su mamá. Quizás nunca conozcas cara a cara a esa persona, pero tenés que tener paz en tu corazón de que Dios así lo quiso. ¿Cómo lo quiso Dios? Así, de esa manera. Y que no se cargue tu corazón con esas cosas que son erráticas. El propósito de Dios tomó siempre y tomará siempre el error humano. Cada vez que nosotros nos equivocamos, allí aparece Dios. Si Dios no existiera, déjeme decirle, todos los que estamos aquí seríamos un accidente, pero porque Dios existe y porque Dios es real, aunque nosotros no lo vemos, porque es como el aire que respiramos. Si hoy se nos es quitado este aire, ¿qué pasaría? Moriríamos. Así es también Dios. Si Dios fuera quitado de esta tierra, de nuestras vidas, nosotros moriríamos espiritualmente. Pero hay un Dios que creó todas las cosas y que creó tu vida con una razón, para que existieras en esta tierra con un profundo significado de tu ser. Así que yo te invito a no quejarte más de tu persona, a comenzar a valorar tu vida y a comenzar a valorar la vida de los que te rodean también. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de Dios, todo cobra un sentido totalmente diferente, aún los momentos difíciles, porque Dios sabe transformar lo amargo en dulce. Le vuelvo a decir, Dios sabe transformar lo amargo en dulce. Por eso quiero que te lleves esta declaración profética para tu vida y que todos los días te mires al espejo y te lo digas. ¿Cuál es, pastora? Esto. Comienza a decirse a usted mismo, yo no soy un error, yo no soy un problema. ¿Vieron que a veces la gente te titula, te rotula y te pone ahí, dicen, vos sos un problema, naciste para nada, ¿para qué naciste? Sos una carga. No. Comience usted a decirse todo lo contrario, porque la Biblia nunca dice que somos un error. La Biblia nunca caratula al ser humano como un problema. Nunca nos dice que somos una carga. La Biblia nunca dice que soy un estorbo. La Biblia nunca dice que soy un castigo de Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice que soy una bendición de Dios, un milagro de Dios en esta vida. Y eso es usted. Así que cada vez que usted se mira al espejo, dígase, yo no soy un error, yo no soy un problema, yo no soy una carga para nadie, yo no soy un estorbo para nadie y yo no soy un castigo de Dios. Me acuerdo que las abuelas de antes decían así, las viejitas. Mi abuela era una, ya no está. Pero ella por ahí tenía esa mala vuelta, mal humor y decía, aquel que nació allá es un castigo de Dios, recuerdo que decía. No, si alguien te dijo eso, yo te invito por favor a sacarte ese rótulo, ese título, porque no es bíblico y porque ese no es el diseño ni el plan de Dios para tu vida. Yo soy un regalo de Dios en esta vida. Yo soy un regalo de Dios para mi familia. Yo soy un regalo de Dios para mi comunidad. Yo soy un regalo de Dios. Eso es lo que usted se tiene que proclamar. Usted sabe que en estos días nosotros estuvimos de fiesta. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo Román. Todos me preguntan, porque como tienen un día de diferencia nada más, Román nació el 20 de enero,
Y Elizabeth nació hoy 21, hoy ella está cumpliendo años. Y como tienen un día de diferencia, pero se llevan años de diferencia, ¿sí? Todos me preguntan siempre cómo hicimos, cómo planificamos, cómo le planifiqué. Y yo siempre cuento que en realidad tenían que nacer el mismo día, solamente que no encontramos quirófano para la vida de Elizabeth. Pero los dos iban a nacer el 20 de enero, estaba programado así. Pero ahora si usted me pregunta cómo hicimos, no sé, es cuestión de Dios. Dios lo quiso así, Dios lo pensó así. Y con respecto a Román, nosotros lo habíamos buscado muchos años. Cuando yo quedé embarazada de mi primer embarazo, lo había perdido. Y recuerdo que la ginecóloga que me había atendido en esa oportunidad entró a mi sala y me dijo: vos nunca más vas a quedar embarazada, porque te pasa esto. Todo era negativo, yo estaba pena. Y me maldijo. Entonces nosotros que estamos en el Señor rompemos esas maldiciones y después de 5 años de buscar, quedé embarazada. ¿Y sabe el revés de la vida cuál fue? Que cuando yo salí de quirófano y estaba en la sala ya con mi bebé, la misma ginecóloga que me había dicho vos nunca vas a quedar embarazada, estaba atendiendo a una chica a mi lado y yo estaba con mi bebé ahí orgullosa. Yo le quería decir: ¿se acuerda lo que usted me dijo? ¿Se acuerda lo que había proclamado sobre mi vida? ¿Se acuerda? Y como estaba media convaleciente, estaba ahí, ¿no? Con la anestesia y que estaba, no me animé a decirle nada. Pero recuerdo cómo Dios fue fiel en cumplir su palabra sobre nuestras vidas. Y un 21, después 4 años más adelante, vino la nena. Nosotros buscábamos una nena. Y cuando quedé embarazada y pensé, nos miramos con mi esposo y sabíamos que era la nena. ¿Y sabe qué fue lo lindo del embarazo con Elizabeth? Que cada vez que iba a los controles y hacía la ecografía y todo lo que hay que hacer, las vacunas, los pinchazos, que todas las mamás que estamos acá y hemos tenido hijos sabemos lo que es, iba y me decía: todo está perfecto. No lo vamos a olvidar nunca con mi esposo, porque era la frase que usaba tanto el ecógrafo, la ginecóloga, todos los que me iban atendiendo en distintas etapas me decían: todo está perfecto. Y cuando miraban la ecografía decían: ella es perfecta, porque Dios lo hace todo perfecto. No porque fuera nuestra hija, sino porque es Dios el que hace todo perfecto. Por eso quiero animarle a valorar la vida de sus hijos, a bendecir la vida de sus hijos, a bendecir su generación. Comience a hablar bien, eso es bendecir, decir bien de alguien. Y quite de su expresión toda maldición, quite de su hablar toda expresión negativa que puede traer una influencia sobre sus hijos o sobre